Válvula distribuidora de cierre tipo cartridge Parker DSL 101C. La codificación que hace el fabricante Parker de su válvula toma en cuenta su tipo, su ensamble, el número de vías y su accionamiento a través de las siglas DSL. También toma en cuenta el tamaño de la válvula con el número 10 y su posición inicial normalmente cerrada con la letra C. Al observar su simbología podemos tener una descripción similar y tal vez más precisa en el castellano que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de la válvula de acuerdo a clasificaciones definidas. Así, por su función es una válvula distribuidora, por el número de vías y posiciones es una válvula de 2 vías y 2 posiciones, conocida normalmente como 2-2. Por su ensamble es una válvula tipo cartridge, por su estructura interna es una válvula de cierre. Por su tipo de accionamiento es de mando indirecto o servopilotada hidráulicamente con accionamiento eléctrico y su condición inicial es normalmente cerrada tomando como referencia el flujo de la vía de 2-1. Veamos ahora su curva característica, que consiste en la caída de presión delta de P en función al caudal Q que pasa por la válvula. Al ser una válvula de cierre es básicamente una válvula de retención o válvula check. Por lo tanto, en el sentido de paso del fluido deberá haber una caída de presión en la válvula al tratar de abrir el muelle y por las pérdidas naturales de rozamiento, por lo que la elección de una válvula se realiza teniendo en cuenta una caída de presión apropiada. Esto lo vamos a conseguir si trabajamos comúnmente en la cuarta parte de las 5 en que comúnmente dividimos el rango de caudal. Veamos, el diagrama de esta válvula nos indica que nos permite trabajar adecuadamente entre 58 o 60 hasta 77, digamos hasta 80, entre 60 a 80 litros por cada minuto. Este caudal produciría una caída de presión de 6 a 8 bares en el paso natural de la válvula, lo cual es conveniente para este tipo de válvula. Esta prueba se ha hecho tomando en cuenta un aceite con viscosidad ISO-BG 32 a 38 grados centígrados o su equivalente en 100 grados Fahrenheit. Veamos la estructura interna de la válvula. Si lo extraemos del solenoide, tendremos lo siguiente. Esto siempre ha representado una dificultad en su entendimiento, por lo pequeño y lo impreciso del dibujo, lo que no nos permite hacer un desarrollo lógico de su funcionamiento. Por ello, mostraremos el desensamble de la válvula para poder determinar con precisión la verdadera forma interna de sus partes. Aquí tenemos al solenoide, el cual contiene internamente a esta carcasa, sobre la cual se desplaza este núcleo. Este núcleo es atraído cuando el solenoide se energiza. Eso lo podemos comprobar a través de la indicación en la simbología de esta línea inclinada de esta manera. Significa que él atrae al componente interno. Este componente a su vez atrae a este elemento de cierre cuyo objetivo es obturar a una estrangulación que se ubica en este elemento desplazable. Observemos esta estrangulación ubicada al fondo de este componente, el cual va a poderse desplazar dentro de esta camiseta. También mostraremos algo importante dentro de este elemento, que es esta estrangulación que nos va a permitir la comunicación entre esta parte y la parte interna de este componente. Por lo tanto, él tiene dos estrangulaciones, la que se muestra y acá en la parte inferior. Veamos algunos detalles que no es posible percibir en la representación comúnmente. En primer lugar, a esta ranura que nos va a permitir la comunicación entre esta zona y esta parte interna para poder evacuar el aceite en el momento en que ésta se desplace. También va a servir este aceite para poder lubricar a este núcleo. Tenemos a este componente que ha sido mecanizado en esta parte, en ambos lados, lo que va a permitir una comunicación de aceite a través de él. Entonces no es enteramente circular, sino que ha sido mecanizado en ambos extremos para poder permitir el ingreso de aceite. Y
la estrangulación que denotamos anteriormente. Estos mecanizados no son percibidos en esta representación, por lo que ella necesita precisarse de esta manera. Esta sería la mecanización que tenemos en este componente, en el núcleo que se desplaza dentro de esta carcasa. Este mecanizado lo tendríamos acá, cosa que nos permita la comunicación de aceite con toda esta zona. Y esta pequeña estrangulación que la tenemos ubicada en esta zona. Con estas precisiones podemos nosotros ahora explicar cómo funciona este sistema. Mostremos el funcionamiento del solenoide. Cuando este se energiza, jala al componente obturador del elemento de cierre mostrado. Expliquemos primeramente las condiciones iniciales de la válvula. Habiendo hecho las rectificaciones necesarias en la parte geométrica, entonces denotamos lo siguiente. El solenoide, al no estar accionado, no jala, no atrae a este núcleo. Y por lo tanto, este componente se encuentra cerrado, obturando esta estrangulación en este cartucho. ¿Qué nos dice la simbología de la válvula en esta primera condición? Que hay un cierre entre la vía 2 y la vía 1. Cuando viene el fluido de la vía 2 hacia la vía 1, entonces ingresa por esta estrangulación. Este aceite llega a esta zona y ataca a este componente de esta manera. Entonces, él mismo se hace un cierre hidráulico y no puede pasar de 2 a 1. Expliquemos ahora de 1 a 2. Si el aceite, en cambio, viniese en este sentido de 1 a 2 y está cerrado, entonces todo esto conforma una sola unidad. Una unidad que tiene como elemento de retorno a este muelle. Entonces, si viene el aceite, lo ataca completamente y puede vencer este muelle, permitiendo el paso en este sentido de 1 hacia 2, puesto que lo único que tenemos acá es este muelle que es el que mantiene cerrado a toda esta unidad. Cuando accionamos a la válvula, entonces el solenoide jala este componente, permitiendo la apertura de este elemento, permitiendo la apertura de este cono con respecto a este cartucho. Esta estrangulación está abierta. Por lo tanto, ahora, cuando viene el fluido de 2 hacia 1, sigue esta secuencia. Pasa esta estrangulación y también pasa esta estrangulación. En el momento en que pasa esta primera estrangulación, aquí se genera una presión bastante mayor que en la salida. El aceite ingresa acá a esta zona y ataca al componente hacia abajo. Por lo tanto, tenemos una presión que trata de cerrar, pero tenemos inicialmente una mayor presión que trata de abrirlo, juntamente con el efecto que tenemos acá en el momento en que sale el aceite. Entonces, en un equilibrio tendríamos más presión por área, una mayor fuerza acá, sumada a esta fuerza, juntas vencerían a esta fuerza que ataca en este sentido contrario, permitiendo el paso de 2 a 1. El secreto es esta pequeña estrangulación que tenemos acá. Eso se denota en el paso de 2 hacia 1 libremente, pero también a través de la estrangulación. Paso libremente por acá y paso también a través de la estrangulación. Veamos el sentido contrario. Si el aceite viniese de 1 a 2 y este elemento está abierto, entonces cuando viene el fluido ataca a toda esta área. Hay un pequeño paso a través de esta estrangulación, un pequeño, muy pequeñísimo paso, de tal manera que podríamos considerar la presión de este lado casi igual a la presión de este otro lado, pero observemos que el área de este otro lado es mucho más grande. Entonces el aceite ataca a un área menor y él mismo está atacando en sentido contrario, pero en un área mayor. Por lo tanto, no permitiría el paso de 1 a 2, excepto a través de un hilo de aceite que estaría fluyendo a través de esta estrangulación. Eso de ahí significa esto.
Entonces el aceite no puede pasar en este sentido, pero hay un pequeño hilo de aceite que está pasando a través de esta estrangulación. Especialízate en óleo hidráulica en Megatech Training y búscanos en www.megatechtraining.com.